El día de hoy la charla gratuita tiene que ver con el proceso de operación renta que tenemos que vivir todos los años, ¿cierto? Las empresas, pero también las personas naturales que cumplan ciertos requisitos para que sea obligatorio que tengan que enviar este proceso de operación renta, ¿ya? Entonces, bueno, antes de comenzar, para quienes no me conocen, yo soy Fernanda Silva, soy contadora auditora de la Universidad de Chile y tengo mi empresa que es Tu Partner Contable, donde realizamos asesorías y capacitaciones relacionadas a los temas contables, tributarios y laborales. Bien, bueno, ¿qué veremos específicamente en esta charla? Vamos a primero partir con las definiciones y entender la diferencia entre año comercial y año tributario. ¿Ya? Cómo saber el régimen tributario en que la empresa se encuentra actualmente y también cómo cambiar mi régimen tributario, que lo voy a poder hacer entre enero y abril del año siguiente, ¿sí? O entre enero y abril de cada año en realidad. ¿Ya? Vamos a hacer una introducción al impuesto a la renta, que es este impuesto el cual nos motiva y tenemos la obligación de hacer todo el proceso de operación renta para poder pagar este impuesto anual. Vamos a ver una pequeña introducción a los actuales regímenes tributarios, ¿ya? Y, ¿cierto? Vamos a ver pequeños ejemplos numéricos para que quede más claro y se pueda entender, ¿ya? En el fondo, el proceso de operación renta depende del régimen tributario que tenga la empresa. ¿Ya? Vamos a hacer una comparación con estos ejemplos numéricos de los regímenes. Vamos a mencionar las principales, las más frecuentes declaraciones juradas que tenemos que enviar junto con su fecha de vencimiento para este año que viene. Y mencionar también el formulario 22, que es este formulario en el cual declaramos y pagamos el impuesto a la renta, o también se puede determinar una devolución en ciertos casos. Ese es el contenido del día de hoy. Por lo general estas charlas duran aproximadamente 1 hora y luego abrimos el espacio para resolver las dudas. Entonces, ya comenzando con el contenido, primero tenemos que entender la diferencia entre año comercial y año tributario, ya principalmente porque el proceso de operación renta, ya le llamamos proceso de operación renta AT, año tributario 2022, ya que es lo que vamos a enviar en principalmente marzo y abril 2022. Pero tenemos el año comercial 2021, que es este año, ¿cierto?, que estamos viviendo todavía, desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, tenemos el año comercial 2021, que es donde ocurren los distintos hechos económicos, ¿ya?, que vamos a tener que determinar el resultado de este año comercial 2021 una vez terminado el año, para que en el año tributario 2022, es decir, entre enero del 2022 y abril del 2022, se puedan declarar los impuestos, pero que corresponden al año comercial 2021. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Entonces, en el ejemplo, en el caso que estamos viendo, en marzo-abril 2022, año tributario 2022, operación renta AT 2022, en realidad estamos declarando los impuestos del año comercial 2020. Ya, importante esa aclaración. Para poder entender de mejor manera esta charla y también ir entendiendo cómo debemos determinar los impuestos, es importante que si yo tengo una empresa, tenga que saber cuál es el régimen tributario que tiene esta empresa, ¿ya? ¿Y eso cómo lo vemos? Eso lo vemos ingresando al servicio de impuestos internos, ¿cierto? Con el root y la clave de la empresa, ¿ya? Y una vez que nosotros ingresamos, aparece en la pantalla principal, ¿cierto? En la parte superior, el nombre, el root, la dirección y el correo de la empresa, ¿cierto? Y en el costado superior derecho aparece el régimen tributario. ¿Ya? Por ejemplo, acá, régimen ProPyme transparente, 14 de número 8, empresa de menor tamaño ProPyme.
¿ya? Pero acá está el régimen, que es lo relevante, ProPyme transparente, o por ejemplo podría aparecer esta opción de acá, régimen ProPyme general 14D, y acá también complementario al régimen tributario, en el ProPyme general aplica el tipo de contabilidad. Contabilidad, régimen tributario, pyme completa. O sea, contabilidad completa para este régimen ProPyme general. ¿Ya? Porque en el fondo el ProPyme general también podría tener una contabilidad simplificada si es que así lo escogió en su momento. Bien, el ProPyme transparente en este ejemplo no aparece el tipo de contabilidad porque este ProPyme transparente lleva contabilidad simplificada. Entonces, ya sabiendo el régimen tributario, podemos entender un poco mejor cuando yo vaya mencionando los ejemplos y en qué consiste cada uno de ellos, ¿ya? Ahora, si yo quiero cambiar de régimen tributario para este año comercial 2021, ya no lo puedo hacer, ¿ya? Porque el periodo de cambio del régimen tributario es entre enero y abril de cada año, ¿ya? Es decir, yo este año entre enero y abril me podría haber cambiado, pero si a mí me aparece, por ejemplo, actualmente el régimen ProPyme transparente, para el año 2021 ya tengo ese régimen y no lo puedo cambiar, ya, salvo pequeñas, muy raras excepciones. ¿Ya? En cambio, si es que yo me quiero cambiar de régimen para el año comercial 2022, que va a ser el año tributario 2023, ya, desfasado, podría hacerlo entre enero y abril del 2022, ¿ya? Pero entender que para lo que ya llevamos este año ya no nos podemos cambiar. ¿Sí? Entonces, en servicios online, peticiones administrativas y otras solicitudes, vamos a poder ingresar a regímenes tributarios. Y en regímenes tributarios está la opción de inscripción regímenes tributarios. Acá va a aparecer el actual régimen que tiene la empresa, los ingresos en UF de los últimos 3 años, ¿ya? Y cuando esté habilitado el periodo para cambiarlo, más abajito en la misma pantalla van a aparecer los regímenes disponibles para poder cambiar. En este caso, si la empresa es ProPyme transparente, yo me podría cambiar a ProPyme general entre enero y abril, o general semi-integrado, que es el régimen 14A, ya vamos a entender mejor. ¿Ya? Acá tenemos el régimen de renta presunta. En este ejemplo no me puedo inscribir acá porque no cumplo los requisitos para la renta presunta y tampoco me puedo inscribir aquí en contribuyentes no sujetos al artículo 14, ya porque son para fundaciones o corporaciones. ¿Sí? Ahora, si yo fuera ProPyme general con contabilidad completa, por ejemplo, me aparece para cambiar el tipo de contabilidad. O sea, seguir con el régimen ProPyme general, pero poder cambiar a contabilidad simplificada, si ya tengo contabilidad completa, o viceversa. Si tengo contabilidad simplificada, poder cambiarme a contabilidad completa siendo ProPyme general. ¿Ya? Por eso aparece contabilidad disponible. Y luego, regímenes disponibles, cuando es ProPyme general, se puede cambiar a ProPyme transparente o al 14A semi-integrado. En estos ejemplos tampoco aplicaba estos cambios. Esa es la ruta para poder cambiarnos si es que decidimos que es más eficiente o nos conviene más algún otro régimen. ¿Ya? Ahora, continuando con los conceptos, dijimos que en el fondo el objetivo de este proceso de operación renta es poder declarar el impuesto a la renta. ¿Ya? El impuesto a la renta es el segundo impuesto más importante que hay en Chile. ¿Ya? Primero es el que más recauda es el IVA, ¿sí? Y luego tenemos este impuesto a la renta que es el impuesto anual, el segundo que más recauda. ¿Ya? Entonces, todas las personas, ya sean personas naturales, de carne y hueso, ¿cierto? Como nosotros, o ya sean personas jurídicas, empresas, deben realizar su proceso de operación renta para poder declarar este impuesto. Bien, pero cómo se declara el impuesto y cómo se calcula va a depender del tipo de persona que seamos. ¿Ya? Personas jurídicas o empresarios individuales, bien, en el fondo empresas
que tienen alguna actividad en primera categoría, bien, van a tener que elegir el régimen tributario. ¿Ya? ¿Cuáles son las distintas opciones? Tenemos el régimen 14A semi-integrado, el régimen 14D número 3 ProPyme general, 14D número 8 ProPyme transparente, artículo 34 renta presunta y pequeños contribuyentes. ¿Sí? Entonces, dependiendo de muchos factores, ¿ya? Entre ellos el nivel de ingresos y egresos, la cantidad de socios, qué otros ingresos tienen los socios, cuál es la cantidad de retiros que hacen anuales los socios, yo podría determinar cuál es el régimen tributario que me conviene más. También va a depender de la actividad económica porque tenemos ciertos topes ahí o requisitos especiales, ¿bien? Pero en el fondo la empresa por lo general tiene un régimen tributario y sobre ese régimen tributario es cómo va a calcular la utilidad o pérdida de la empresa tributariamente. Ya tenemos distintas reglas, por así decirlo, dependiendo del régimen. Luego, qué impuesto va a pagar la empresa, ¿bien? Y también, de acuerdo a la utilidad que generó la empresa, cómo pagan los socios sobre esos retiros o utilidades que fueron asignadas, ¿bien? Todo esto lo define el régimen tributario, y que vamos a verlo más adelante, más en detalle para cada uno. ¿Bien? Las empresas, entonces, determinan un resultado y si hay una utilidad sobre la cual pagar impuestos, ese impuesto se le llama impuesto de primera categoría, pero es un impuesto a la red. ¿Ya? Luego tenemos el caso de personas naturales con domicilio o residencia en Chile, ¿bien? Que somos personas de carne y hueso, como les decía, como nosotros. Este tipo de personas naturales pueden tener distintos tipos de ingresos o rentas sobre las cuales se va a determinar un impuesto. ¿Ya? Tenemos el artículo, o por ejemplo, trabajadores dependientes, que se les paga a través del artículo 42 número 1, ¿sí? En el fondo, personas que están contratadas y reciben una liquidación de sueldo mes a mes, ¿ya? Ese tipo de sueldo se va a agregar para pagar este impuesto global complementario, que es el impuesto a la renta, pero para personas naturales con domicilio y residencia en Chile. Si es que la persona natural emite boletas de honorarios, también es un ingreso que se va a sumar para la determinación del impuesto. Si es que recibe rentas de la empresa en la cual tiene participación, bien se va a agregar a la base. Bien. Y que la empresa que participa es del régimen 14D número 8, ProPyme transparente, la utilidad que se designe en esta empresa se va a atribuir, es decir, asignar en su 100% a los socios, no importa si hayan retirado o no, y se va a agregar a su global complementario. ¿Ya? Y también tenemos para, en este caso de personas naturales, créditos como el impuesto de primera categoría que paga la empresa en ciertos casos, les sirve después a los socios cuando retiren como una rebaja. También lo vamos a entender mejor como en los ejemplos numéricos. ¿Ya? Bien. Ahora, también hay otros beneficios o rebajas que pueden utilizar las personas como empresas también, pero en términos generales, eso. ¿Sí? Ahora, el tercer caso son personas sin domicilio ni residencia en Chile. ¿Ya? Y en este caso, el impuesto a la renta recibe el nombre de impuesto adicional. ¿Ya? Pueden ser personas naturales sin domicilio o residencia en Chile, ¿ya? Que sea por no tener este domicilio o residencia, pero recibieron algún ingreso de Chile, van a tener que pagar este impuesto adicional. O también empresas extranjeras que no tengan una sucursal, por así decirlo, en Chile, van a tener que por las rentas que generaron en Chile pagar este impuesto adicional. Acá tenemos una situación especial de el empresario o empresaria individual o empresa individual. ¿A qué hacemos relación con empresa individual? Es cuando una persona natural de carne y hueso hace inicio de actividades con su mismo RUT en primera categoría, y la primera categoría, recordemos que son actividades de empresa. Entonces, ¿qué sucede?
esta misma persona, con su mismo root, tiene actividad de empresa, ¿ya? Por lo tanto, esta persona envía solo un formulario 22, donde en una parte declara las rentas de la empresa y en otra parte declara sus rentas como persona natural, ya sean sueldo, honorarios, ¿cierto? Entonces vamos a tener distintas rentas y vamos a tener todo en un mismo formulario 22, ¿ya? Además, cuando el empresario individual es propiamente general o propiamente transparente, también tiene cierto beneficio con respecto a la fecha límite de enviar las declaraciones juradas. Como estábamos mencionando, dijimos que la empresa genera una utilidad, por lo general, ¿cierto? O eso buscamos cuando tenemos una empresa, tener un resultado positivo. Y sobre ese resultado, la mayoría de las empresas, ¿cierto?, va a pagar el impuesto de primera categoría. Impuesto de primera categoría por su abreviación, ¿ya? El porcentaje va a depender del régimen tributario. ¿Bien? Entonces, bueno, la empresa genera una renta, una utilidad. Ese es el nivel 1. Luego, en el nivel 2, están los dueños de esta empresa que generó la renta. Y que estos dueños van a hacer algún retiro o se van a distribuir dividendos, ¿bien? Para poder, en el fondo, retirar o recibir esta utilidad que generó la empresa y que fue el objetivo principal, en la mayoría de los casos, de crear la empresa. ¿Ya? Ahora, este nivel 2, que son los dueños, ¿bien? Van a estar afectos al impuesto global complementario o al impuesto adicional. Que dijimos que el impuesto global complementario era para aquellos casos de personas naturales con domicilio o residencia en Chile, o el impuesto adicional para personas extranjeras sin domicilio o residencia en Chile. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos distintos casos de dueños de la empresa, tenemos dueño persona natural nacional, ¿ya? O sea, una persona como nosotros que tenga domicilio o residencia en Chile. Tenemos que el dueño puede ser una persona natural, pero extranjera, ¿ya? Tenemos que el dueño puede ser una persona jurídica extranjera, o sea, el dueño de la empresa puede ser otra empresa extranjera, o también tenemos el caso en que el dueño de esta empresa, dueña de esta empresa, es otra empresa, pero es una empresa también nacional, ¿ya? En estos primeros 3 casos, le llamamos a que este tipo de dueños son contribuyentes finales. Es decir, cuando, por ejemplo, una persona natural como nosotros realice un retiro de la empresa por la utilidad que generó, va a ser un contribuyente final porque es ahí donde, en la parte del socio, se va a pagar el impuesto final por esta utilidad que generó la empresa. ¿Ya? Sin embargo, si la dueña de esta empresa es una persona jurídica nacional, una empresa nacional, no es un contribuyente final porque las utilidades que retira de la empresa que es dueña van a quedar pendientes para que los dueños de esta empresa, personas naturales o personas extranjeras, puedan hacer retiro y ahí pagar y ser contribuyentes finales del impuesto. ¿Ya? Ahora, lo más común son estas 3 situaciones, en realidad, en las pymes. ¿Ya? Y ahora vamos a comenzar con los ejemplos numéricos, primeramente, para poder entender un poquito más en qué consiste cada uno de estos regímenes, y luego vamos a pasar a la parte teórica, donde vamos a resumir lo que acabamos de ver en los ejemplos numéricos. ¿Ya? Entonces, el primer ejemplo que vamos a revisar es el ejemplo del PROPYME transparente. ¿Ya? El PROPYME transparente está definido en el artículo 14 de número 8, ¿ya? Vamos a tener primeramente acá los conceptos, ¿ya?, de la empresa. Empresa, luego socio y luego los montos, ¿ya? Bien. Entonces, la empresa
tiene una base imponible, una utilidad, ¿ya? Que se va a determinar en este caso en ingresos percibidos como ingresos pagados. Vamos a asumir que tiene una utilidad de 30 millones de pesos. Bien. El PROPYME transparente, cuando estamos en la parte de la empresa no paga un impuesto de primera categoría, ¿ya? Solo se va a pagar en la parte del socio. Ahora, la empresa va a hacer un ahorro de manera mensual con los PPM pagados. Los PPM es un porcentaje sobre las ventas del mes. Y ese es un ahorro que tienen que hacer la empresa. Ahora, este ahorro, el objetivo principal es poder rebajar o disminuir el impuesto que se tenga que pagar por este impuesto a la renta. Ahora, como la empresa no paga impuesto por ser PROPYME transparente, este ahorro que realizó la empresa de PPM se va a traspasar a los socios, ¿ya? Para que puedan rebajarlo de su global complementario. Entonces, luego tenemos la parte del socio. En este caso, solamente vamos a asumir, en el ejemplo que vamos a ver, que el socio solo tiene los ingresos por la empresa, es decir, no tiene un sueldo, no emite boletas de honorario, no invierte, etc. O sea, lo único que tiene es lo de la empresa, ya para poder hacer comparables los ejemplos. Entonces, en un PROPYME transparente, cuando la empresa genera esta utilidad de 30 millones, se le asigna automáticamente al socio ese año para que pague su impuesto global complementario sobre esa utilidad que generó la empresa. No importa si el socio retiró o no efectivamente los 30 millones, de todas formas va a pagar el global complementario. Esta base imponible del impuesto global complementario yo lo tengo que ubicar en la tabla. ¿Cuál es la tabla? Bueno, aquí tenemos la tabla de impuesto global complementario. De momento tenemos los valores de la tabla que se usó este año, ¿ya? Pero se va a actualizar, esto se va actualizando por la UTE. Entonces, bueno, en esta tabla nosotros vamos a ubicar acá, en estos tramos, desde hasta los 30 millones, que fue la utilidad que generó la empresa y que se le asignó al socio, y que estamos en cómo se determina el impuesto del socio. Entonces tenemos desde 18 millones hasta 30 millones y fracción. Estamos en este tramo, los 30 millones. Por lo tanto, vamos a ocupar el factor del 0,08. Y le vamos a restar esta cantidad que aparece aquí tal cual. ¿Bien? Bueno. Ahora, si nos devolvemos, está exactamente lo mismo. El tramo del impuesto global complementario corresponde a la tasa del 8% y la cantidad a rebajar que obtuvimos directamente de la tabla. Por lo tanto, la base imponible del global complementario, que es la utilidad que se le asignó al socio, los 30 millones, lo multiplicamos por el 8% y le restamos esta cantidad a rebajar. Y nos queda un impuesto global complementario según tabla de 1.334.514 pesos. ¿Ya? A este monto le vamos a descontar el PPM que pagó la empresa y que se le asigna al socio para que pueda rebajar el impuesto determinado. Entonces, si bien tenía que pagar 1.300.000 y fracción en primera instancia, le rebajamos los PPM y finalmente el pago de impuesto va a ser de 1.134.514 pesos. ¿Ya? Del pago final, por así decirlo. ¿Bien? Ahora, aquí estamos asumiendo que hay un solo socio, pero si es que hubieran más de un socio, más de una socia, la base, la utilidad de la empresa, se le va a asignar en base a su porcentaje de repartición de utilidad. ¿Ya? Y por lo tanto, automáticamente bajaría la base sobre la cual se calcularía el impuesto global complementario de cada una o de cada uno de los socios. ¿Ya? Por eso cuando yo mencionaba que uno de los aspectos
relevantes para determinar cuál es el régimen tributario más conveniente. También influye la cantidad de socios y socias que tiene la empresa junto con sus otros ingresos, ¿ya? Porque si ponemos el caso de que en realidad este socio recibe además un sueldo, además boletas de honorario, además, no sé, le fue bien en inversiones, rescató inversiones, etcétera, eso todo se va a ir sumando acá y podría quedar en algún tramo mayor para pagar impuesto global complementario. ¿Ya? Ahora, para poder ir haciendo comparativos los ejemplos que voy a ir mostrando, vamos a calcular algo que llamamos tasa efectiva de impuestos. ¿Ya? Esta tasa efectiva de impuestos no es obligatoria calcularla para el proceso de operación renta, sino que solamente nos sirve de manera aquí para poder determinar, ¿cierto?, qué régimen es más conveniente para eso. ¿Y cómo es el cálculo que hacemos de la tasa efectiva de impuesto? Vamos a tener el impuesto que paga la empresa, en este caso la empresa no paga, el impuesto del socio, que el socio tiene que pagar un impuesto de 1.334.514, ese es el total que se está pagando, ¿sí? De impuesto entre el socio y la empresa. ¿Cuál es la utilidad que generó la empresa? Fueron 30 millones y aquí lo que yo hago es dividir 1.334.514 dividido en 30 millones y me va a dar la tasa efectiva de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Me dio un 4,45%, quiere decir que entre la empresa y el socio pagaron un impuesto efectivo de 4,45% por haber generado esta utilidad de 30 millones. ¿Ya? Porque es importante también entender un poquito esta tasa efectiva de impuestos más allá de que no sea obligatoria, porque de repente tenemos la confusión de que, estamos en el ProPyme transparente y la empresa no paga impuestos, entonces no se paga impuesto a la renta. No, porque no estamos mirando cómo afecta al socio. Y si se dan cuenta acá, en el tramo de la tasa de impuesto que quedó el socio, quedó en un tramo del 8%. También nos podríamos confundir y decir que el impuesto que pagamos por la utilidad fue de un 8%, pero tampoco es así, ¿ya? Entonces tenemos este cálculo para poder hacer. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el primer caso del ejemplo ProPyme transparente. Veamos ahora el ejemplo numérico para un ProPyme general, ¿ya? En un ProPyme general vamos a asumir la misma utilidad para poder hacerlo comparativo, ¿ya? En este caso la empresa genera los mismos 30 millones de utilidad, pero esta empresa ProPyme general sí debe pagar impuesto primero a la empresa, ¿ya? Actualmente tenemos una tasa de impuestos del 10%, ¿ya? Sobre la utilidad que genere la empresa, ¿bien? Pero esta tasa de impuesto es, digamos, momentánea, ¿ya? Porque esta tasa solamente se bajó, originalmente la tasa de impuesto de este régimen era de un 25%, pero por tema COVID, pandemia, ¿cierto? El año pasado se emitió una ley que dentro de los beneficios para las pymes era rebajar la tasa de impuesto durante 3 años, que era año comercial 2020 que ya pasamos, año comercial 2021 que es el que estamos haciendo ahora y el cierre que se nos viene, y nos quedaría el año comercial 2022 que es el próximo año, ¿bien? Es decir, del año comercial 2023, en teoría, la tasa de impuesto debería subir a un 25%, ¿ya? Ojo con eso. Por lo tanto, acá la base imponible afecta impuesto de primera categoría, como es, digamos, la tasa de un 10%, por los 30 millones de utilidad que generó la empresa, vamos a tener un impuesto de la empresa de 3 millones a pagar. Bien, pero como la empresa hizo ahorros de PPM, los mismos 200.000 del ejemplo anterior, en este caso se les va a descontar a lo que tiene que pagar la empresa. Entonces, la empresa tenía que pagar 3 millones, menos lo que había ahorrado en PPM, 200.000 pesos,
finalmente a pagar 2.800.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la parte del socio o de la socia? En este sentido, nosotros tenemos que asignar o imputar al resultado a la base imponible el global complementario solamente lo que el socio retiró efectivamente. ¿Ya? En el ejemplo anterior era todo sí o sí, acá es solo lo que retiró. ¿Bien? Ahora, para poder hacer comparativo el ejemplo, estamos asumiendo que el socio retira la totalidad de la utilidad. ¿Ya? Entonces, está retirando los 30 millones efectivamente. Bien, ¿qué pasa entonces? Tenemos que retirar los 30 millones. ¿En qué tramo de impuesto global complementario queda? Exactamente en el mismo, porque los mismos 30 millones ubicamos en la misma tabla, factor 0,08 o el 8%, menos la cantidad rebaja. Bien. Ahora, exactamente nos da el mismo impuesto global complementario según la tabla, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Acá la empresa pagó un impuesto de primera categoría en total de 3 millones y estos 3 millones se le asignan al socio para que pueda rebajarlo del impuesto que tenga que pagar. Entonces, si bien tiene que pagar 1.334.000, tiene a favor los 3 millones de impuestos que pagó la empresa y finalmente el socio va a recibir una devolución. Tiene que pagar 1.300.000, pero tiene a favor más, que son 3 millones en total, recibe una devolución de 1.665.000. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el global? Con esta tasa efectiva de impuesto que nos sirve para poder hacer la comparación y entender. La empresa tuvo que pagar 3 millones, al socio se le devolvió 1.665.000, por lo tanto, el impuesto total entre empresa y socio fue 1.334.514 pesos. ¿Bien? ¿Qué es el monto acá del global complementario? Bien, si lo dividimos en los 30 millones de la utilidad que generó la empresa, la tasa efectiva de impuestos es de un 4,45%. ¿Ya? Es la misma tasa efectiva que el régimen anterior. Ahí vamos a ver la diferencia, que en el fondo es que la empresa efectivamente tiene que desembolsar, en este ejemplo, 2.800.000 pesos en abril para que al socio le devuelvan en mayo este monto, muy probablemente. Si es que todo está bien y todo casi no está observado, porque si está observado, retienen la devolución y empiezan los problemas, ¿cierto? Bien, después voy a hacer otra conclusión más grande de eso también cuando veamos el comparativo. Antes de pasar con el otro régimen, quiero mencionar algo aquí. ¿Qué pasa si el socio no retira toda la utilidad? Ya podemos utilizar un beneficio para rebajar la base sobre la cual se paga impuesto. Así que eso es lo favorable del propio mes general en ese sentido. ¿Ya? Si, por ejemplo, aquí no se retirara nada el socio, la base imponible baja a la mitad. En vez de pagar el 10% sobre los 30 millones, se pagaría el 10% sobre 15 millones. Y el impuesto sería 1,5 millones y no los 3 millones, si es que no se retira la utilidad. ¿Ya? Ahora, si no se retira, no se pagaría impuesto y tampoco se devuelve. ¿Ya? Ojo con eso. Luego tenemos el régimen semi-integrado del artículo 14, letra A. Bien. Acá vamos a tener el régimen más complejo y el que más perjudica a las empresas. ¿Sí? Principalmente porque la tasa de impuesto es la más alta, es un 27% de impuesto a las utilidades que genera la empresa. Y además porque cuando al socio se le asigna el retiro o la distribución de dividendos, bien, y se le puede asignar el impuesto que paga la empresa para que pueda rebajar su global complementario, no va a poder rebajar el 100% de este impuesto que pagó la empresa, sino que se castiga un 35%. Entonces, principalmente por eso este régimen es el más perjudicial. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, acá la empresa generó la misma utilidad de 30 millones, tenemos un impuesto de 27%, el más alto de todos. Por lo tanto, el impuesto de primera categoría que debería pagar la empresa son 8.100.000,
mil pesos. El PPM pagado por la empresa, el ahorro que hizo fue 200.000 pesos, se le descuenta de lo que debería pagar en abril, total a pagar 7.900.000 pesos. Bien. Luego para la parte del socio, también estamos asumiendo que retira la totalidad, porque en este régimen semi-integrado, el socio solamente paga impuestos por lo que retira o por lo que se le distribuyó de dividendos, ¿ya? Estamos asumiendo que retira todo. Va a quedar en el mismo tramo, la rebaja es la misma, el impuesto global complementario según tabla es igual, ¿ya? Pero ¿qué sucede acá? Tenemos el crédito de impuesto de primera categoría. Al igual que el ProPyme transparente, el impuesto que paga la empresa le sirve al socio como rebaja. El impuesto total eran 8.100.000, que se diría como rebaja, pero acá tenemos una parte del castigo. De esos 8.100.000 hay que restituir el 35% de estos 8.000.000. Entonces, al final, lo que se puede ocupar como crédito de impuesto a primera categoría va a ser solamente el 65% de lo que pagó la empresa en total. ¿Ya? Finalmente, aquí igual va a recibir una devolución porque tenía que pagar 1.334.000 y fracción. Tiene a favor 8.100.000, ¿ya? Y tiene que restituir o se le va a descontar de estos 8.100.000 los 2.835.000. Total de devolución, 3.930.486 pesos. Bien. Viendo la tasa efectiva de impuesto, empresa socio. La empresa paga 8.100.000. El socio recibe una devolución de 3.930.000. Total de impuesto, 4.169.514 pesos. Si este monto yo lo divido en 30 millones, me da una tasa efectiva de impuesto de 13,9%, que es más alta en comparación a los otros dos ejemplos que habíamos visto, ¿ya? Principalmente porque la tasa de impuesto de la empresa es mayor, 27%, y además al socio no se le devuelve el 100% de este impuesto, sino que solamente el 65% que puede ocupar. Entonces ahí ya tenemos el gasto. Bien. Tenemos el último ejemplo comparativo del régimen renta presunta. El régimen renta presunta es muy beneficioso, pero solo se puede ocupar para ciertas actividades, que son actividades agrícolas, actividades de transporte y minería, pequeñas minerías, ¿ya? Acá en este régimen de renta presunta nosotros no determinamos una utilidad real, ¿ya? Por eso se le llama renta presunta, es solo presunta. ¿Y qué realizamos? Por ejemplo, si es que viéramos la actividad agrícola o la actividad de transporte, yo voy a obtener el avalúo fiscal, si es actividad agrícola, del predio agrícola que se trabaja, o el avalúo fiscal de los vehículos, si es que se trabaja en transporte. A ese monto del avalúo fiscal yo le voy a obtener la renta presunta de un 10% del avalúo fiscal, y sobre esa renta presunta del 10% del avalúo fiscal multiplico por la tasa de impuesto, que en este régimen es de un 25%. ¿Ya? Entonces acá el avalúo fiscal es de 300 millones, el 10% es de 30 millones, la tasa efectiva de impuesto un 25%, perdón, la tasa de impuesto un 25%, y el impuesto de primera categoría serían 7,5 millones. Ya también podemos suponer PPM, y el impuesto a pagar en abril serían solo 7.300.000. ¿Qué pasa con los socios? Sí o sí se le va a asignar esta renta presunta, que es una renta presunta, o sea, no es una utilidad real, se asigna en base a la repartición de utilidad para los socios, en este ejemplo solo uno, por lo tanto los 30 millones de renta presunta se le asignan al socio, quedamos en los mismos tramos, la misma impuesto global complementario, pero en este caso el crédito de impuesto de primera categoría es el impuesto que paga la empresa de 7,5 millones, por lo tanto al socio le van a devolver 6.165.000 fracciones. Tenía que pagar 1.300.000 y tiene a favor 7,5 millones, le devuelven la diferencia. ¿Ya?
Si vemos la tasa efectiva de impuesto, la empresa tuvo que pagar 7,5 millones en total. Al socio le van a devolver 6,165,000. El impuesto total entre empresa y socio es 1,334,000. Sobre la renta presunta tenemos una tasa efectiva de impuesto de 4,45%. Bien, ahora viendo el comparativo de los ejemplos que acabamos de explicar, ¿ya? Y hacer algunas acá acotaciones. ProPyme transparente, ProPyme general y régimen de renta presunta con los ejemplos numéricos que vimos tienen la misma tasa efectiva de impuestos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, el ProPyme transparente, solo el socio pagó impuestos, ¿bien? En el ProPyme general, la empresa tuvo que pagar 3 millones para que después al socio le devolvieran, pero finalmente el impuesto total pagado entre empresa y socio es lo mismo, ¿ya? Entonces, en este sentido, es interesante la comparación ProPyme transparente por ProPyme general. O sea, ¿qué prefiero yo? Tener que pagar, tener efectivamente el flujo para poder pagar y que después me devuelvan, corriendo el riesgo que no me lo devuelvan al tiro porque puede tener alguna observación en el formulario, alguna declaración, o prefiero solamente pagar por parte del socio y más sencillo, no hay más complicación, ¿ya? Ojo con eso. Para el régimen de renta presunta, no todos pueden escoger el régimen de renta presunta, pero si es que tienen la opción, evaluarlo porque en muchos de los casos es muy favorable. ¿Bien? Y el régimen semi-integrado, el que va a pagar una mayor tasa efectiva de impuestos, el 13,9%, principalmente porque la empresa tiene que pagar más impuestos y al socio en porcentaje le devuelven menos, ¿ya? Le retienen ahí un castigo del 35% de lo que pagó la empresa. ¿Bien? Y eso hace automáticamente que el impuesto total real pagado por la empresa sea mayor a cualquiera de los otros casos que estamos analizando. Finalmente, las empresas que son semi-integradas es porque no cumplen los requisitos para ser ProPyme transparente, ProPyme general o renta presunta y están obligadas a estar en el semi-integrado y tener que pagar más impuestos. ¿Ya? Así que para que ustedes puedan revisar, lo ideal es, y que nosotros también realizamos, hacer simulaciones de impuestos. Es decir, estamos en un periodo de que si bien ya no podemos hacer mucho con el año 2021, para el año comercial 2022 yo les recomiendo que entre enero y abril puedan hacer esta proyección de ingresos, egresos, ¿ya? Y también de las situaciones de los socios, para que puedan hacer una simulación de cuál sería el impuesto 2022, dependiendo del régimen tributario, y poder escoger el más conveniente para usted. ¿Ya? Bueno, una vez habiendo explicado esto de manera numérica, que queda más o menos más claro, vamos a pasar a aterrizar esos conceptos y repasarlos de manera teórica. ¿Ya? Entonces tenemos el régimen de renta presunta, dijimos que era para empresas agrícolas, para empresas de transporte y para empresas mineras, ¿cierto? Tienen ciertos topes de ventas en UF anuales para poder acogerse. Bien, pero la tributación de la empresa dijimos que iba a ser la renta presunta, que por lo general es el 10% de la valor fiscal, por la tasa de impuesto del 25%. ¿Ya? Y el PPM de esta renta presunta va a variar dependiendo el tipo de renta, de actividad. Por ejemplo, si fuera de transporte, las empresas de transporte pagan un PPM del 0,3% del avalúo fiscal de los vehículos para el transporte. Ahora, en ProPyme general vamos a determinar una utilidad, un resultado, ¿ya? En base a los ingresos percibidos y los egresos pagados en el año. ¿Ya? Determinamos esta utilidad y luego vamos a calcular el impuesto que dijimos año comercial 2021 y nos queda el 2022, va a ser un 10% de impuesto,
pero para después del 2023 la tasa de impuestos es del 25%. ¿Bien? Los PPM que paga la empresa son un 0,125% sobre las ventas mensuales si los ingresos son menores a 50.000 UFs anuales, o un 0,25% como PPM cuando las ventas son mayores a 50.000 UFs anuales. ¿Ya? Este es el mínimo, pero también se puede ahorrar más PPM. Bien. Para el PROPYME transparente, bien, el PROPYME transparente, si bien determina un resultado que es ingresos percibidos menos ingresos pagados, está exenta de impuesto de primera categoría, o sea, no paga impuesto de la empresa. Pero también tiene que ahorrar un PPM, que este PPM vimos que se le asignaba al socio o a la socia. El PPM actualmente es un 0,2% cuando las ventas son menores a 50.000 UF anuales, o un 0,25% cuando las ventas son mayores a 50.000 UF. ¿Bien? En el régimen semi-integrado, acá vamos a determinar el resultado en base a una contabilidad completa, ¿cierto? Se realiza un balance financiero, luego se hacen ajustes tributarios para llegar a la renta líquida imponible de la empresa, ¿bien? Y en esa renta líquida imponible de la empresa, ¿bien? Se va a determinar un impuesto del 27%. El PPM de este régimen parte en 1% el primer año, pero luego va a variar dependiendo de el siguiente periodo abril, cuando se declaran los impuestos, hay que volver a calcular la tasa de PPM para este régimen. ¿Ya? ¿Qué pasa con los socios? Dijimos que los socios en renta presunta se le va a atribuir esta renta presunta de la empresa, se le asigna a los socios en base a su porcentaje de utilidad, no importa que hayan retirado o no la utilidad. Bien. En el caso del impuesto que paga la empresa en renta presunta, le sirve al socio como rebaja y puede ocupar su 100% de rebaja del impuesto que paga la empresa. El socio de un PROPYME general va a pagar impuestos solamente por lo retirado durante el año, ¿bien? Y el impuesto de primera categoría que paga la empresa le sirve al socio en su 100% para rebajar del impuesto global complementario en proporción a lo retirado. El PROPYME transparente se le va a atribuir toda la utilidad que se determinó en el año de la empresa, no importa haya retirado o no esa utilidad, ya se reparte en base a la participación en utilidades de los socios. Como el PROPYME transparente no paga impuesto, bien, luego el socio no puede ocupar ningún impuesto de primera categoría como rebaja, sino lo que va a poder ocupar el socio va a ser poder rebajar los PPM que pagó la empresa durante el año. Finalmente, en el régimen semi-integrado, los socios van a poder recibir en su global complementario estos retiros realizados durante el año, y el impuesto de primera categoría asociado a esos retiros se va a poder ocupar, pero solamente de manera parcial en un 65%. ¿Qué más? Tenemos los requisitos para acogerse principalmente para renta presunta, micro y pequeña empresas, solamente del sector agrícola, transporte y minería. Los montos de ingresos anuales tope para este régimen son 9.000 UF si es que es del sector agrícola, 5.000 UF de ingreso para transporte y 17.000 UF de ingreso para minería. ¿Ya? El PROPYME general y PROPYME transparente es para micro, pequeñas y medianas empresas que tengan un promedio de los últimos 3 años de ingresos menores a 75.000 UF. ¿Ya? En caso que la empresa sea nueva, que el capital efectivo sea menor a 85.000 UF, ¿ya? Vamos a tener ciertos topes, sí, para tope de 35% de los ingresos cuando las actividades estén relacionadas al artículo 20, número 1 y número 2.
¿ya? Que esto significa, en palabras más sencillas, que si la empresa tiene actividades de capitales mobiliarios, ya de ese tipo de inversiones, o hace también arrendamiento o explotación, ¿cierto?, de bienes raíces, por ejemplo, arrendamiento de departamentos, ¿ya? Ese tipo de actividades tienen este tope del 35%, es decir, estas actividades solamente pueden generar el 35% en relación a las otras actividades que sí pueden estar en estos regímenes ProPyme, ¿ya? Por lo tanto, si una empresa, por ejemplo, se dedica al arrendamiento, que es una actividad que está ahí como especial en el ProPyme, y no tiene ninguna otra actividad, no podría ser del ProPyme, tendría que ser del régimen semi-integrado. ¿Ya? La diferencia con los requisitos del ProPyme transparente es que el ProPyme transparente, sus dueños, socios, tienen que estar afectos a impuestos finales, es decir, ser personas naturales con domicilio o residencia en Chile o ser personas sin domicilio o residencia en Chile. Pero es decir, esta empresa ProPyme transparente no puede tener como socios a otra empresa nacional. ¿Ya? ¿Qué pasa esa figura? De repente una empresa es dueña de otra empresa. Bueno, en ese caso no podrían ser ProPyme transparentes. Bien. Tenemos los mismos requisitos de ingresos y bueno, el semi-integrado está enfocado principalmente para grandes empresas, pero en el fondo todo lo que no caiga en estos otros regímenes va a poder ser del régimen semi-integrado. O sea, no hay nadie que no pueda ser del semi-integrado. Este sistema que nosotros hemos visto de tributación anual es un sistema que le llamamos integrado. ¿Por qué le llamamos integrado? Porque, como vimos, la utilidad que genera la empresa y el impuesto que paga la empresa va a estar asociado cómo le afecta al socio en su determinación de renta. Y el impuesto que paga la empresa le sirve al socio como rebaja, ¿ya? Por eso principalmente le llamamos que es un sistema integrado. Y el sistema semi-integrado es del 14A porque no todo lo que paga la empresa le sirve al socio, se pierde una parte. ¿Ya? Entonces, el sistema de retiro promueve la reinversión en este sentido porque si la empresa no retira y es del régimen 14A semi-integrado o del ProPyme general, va a poder utilizar un incentivo a esta reinversión que puede rebajar la utilidad y pagar menos impuestos ese año si es que no retiró todo, ¿ya? Entonces, eso que el sistema aumente, promueva la reinversión. Ahora, también otro factor es que si yo retiro demasiado, puedo que quede en un tramo de global complementario más alto y eso me perjudique tributariamente. Los retiros generan que se establezcan los registros empresariales, ya que también hay información que tenemos que enviar, registros de rentas empresariales en el formulario 22 que tenemos que informar también. ¿Ya? Y en el caso especial del ProPyme transparente, donde vimos que toda la utilidad que generó la empresa en el año se le asignaba en el mismo año en su totalidad a los socios, ¿ya? Eso hace que la integración de todo este sistema tributario concluya en el mismo año. O sea, se generó la utilidad y ese mismo año se pagaron todos los impuestos correspondientes a eso. Eso ocurre con el ProPyme transparente. En cambio, con el ProPyme general y el 14A semi-integrado no ocurre eso, porque si el socio no retira, va a quedar pendiente ahí el impuesto que pagó la empresa para que se le asigne a su global complementario cuando retire. Y eso se puede ir extendiendo en años. Bien. Ahora, habíamos dicho que el nivel 1, que era la empresa que generaba esta utilidad, va a tener que generar ciertos, digamos, resultados e información. Las empresas que son del régimen 14A semi-integrado van a determinar una renta líquida imponible y luego cuando pase a los socios, ¿cierto? Se va a informar cuáles fueron los retiros y cuál va a ser el saldo acumulado de crédito que se le va a asignar por ese retiro. Cuando es
ProPyme general o ProPyme transparente determina ingresos percibidos menos ingresos pagados ya como resultado. El ProPyme general asigna según retiros y el ProPyme transparente hace una atribución o asignación en su 100% de la utilidad que determinó en el año. Finalmente, el renta presunta determina por lo general en la mayoría de los casos un avalúo fiscal por el 10% como renta presunta y eso también se le atribuye a los dueños directamente. Bien. Ahora, para quienes vayan a presentar alguna operación renta del régimen ProPyme, ya sea ProPyme general o ProPyme transparente, les recomiendo poder leer la circular 62 del año 2020 del Servicio de Impuestos Internos, donde nos detalla muchísimo más todos estos temas que hemos estado revisando para el ProPyme. Y en caso de empresas que tengan el régimen semi-integrado, la circular 73 del año 2020 actualiza todos estos temas de este régimen. El certificado 51 es un certificado que tienen que emitir solo aquellas empresas que tengan, digamos, alguna norma de relación con alguna otra empresa que por lo tanto tenga que informar la cantidad de ingresos que recibieron en la empresa para que se pueda ver si es que cumplen los requisitos para seguir en el mismo régimen, ¿ya? Pero solo aplicaría para aquellas empresas que tengan alguna relación con alguna otra empresa. Bien. Vamos a tener distintas fuentes de información o información que preparar para poder cumplir con el objetivo tributario, cumplir con el régimen que tenga la empresa. Bien. Por ejemplo, podemos tener un balance general, ¿ya? El balance general no es obligatorio, por ejemplo, para un ProPyme transparente, pero si es que el software contable, por ejemplo, lo emite, sí es más sencillo de repente hacerlo con un balance. Vamos a tener el estado de resultados, vamos a tener el libro de caja para aquellos con contabilidad simplificada, vamos a tener declaraciones juradas, ya formularios 22, formularios de modificación o avalúos fiscales. Y esta distinta información vamos a tener que hacerles ajustes, agregados o deducciones para poder cumplir con los objetivos tributarios. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos tributarios? Como mínimo para poder determinar el capital propio tributario de la empresa y también la renta líquida imponible que nos exige el régimen 14A semi-integrado. ¿Ya? El ProPyme general tiene que determinar un capital propio simplificado y la base imponible, que es el resultado. ¿Ya? Para el ProPyme transparente, también determinar el resultado, la base imponible, y determinar la renta presunta para el régimen de renta presunta. ¿Ya? Pero principalmente aquí dejar claro que si bien yo puedo tener un balance, por ejemplo, y que mi empresa puede ser un ProPyme general con contabilidad completa que tenga que desarrollar un balance, a ese balance voy a tener que hacerle agregados y deducciones para llegar a la base del ProPyme general. ¿Ya? Así que ojo con eso, que no solo con el resultado que nos arroje el balance va a ser el resultado del régimen. Estas son las declaraciones juradas más frecuentes, ya que podemos estar afectas, que va a depender también del régimen tributario o del movimiento que tiene la empresa. Bien, por ejemplo, la declaración jurada 1887, que sufrió una leve modificación con respecto al año anterior, es la declaración jurada que tienen que enviar las empresas por haber contratado a alguien de manera dependiente durante el año 2021. ¿Ya? Acá se va a declarar los sueldos y las retenciones de impuesto único de segunda categoría principalmente. Bien. La fecha de vencimiento de esta declaración jurada
actualmente es el 28 de marzo del 2022. Entonces, por eso es importante entender que el proceso de operación renta no es solo en abril. Muchas personas tienen ese concepto que se envía en abril el formulario 22 y nada más. No. En marzo vencen muchas declaraciones juradas importantes que debemos enviar y de caso contrario nos van a pasar una multa si es que no la enviamos dentro del plazo. ¿Ya? En estas declaraciones juradas no se paga un impuesto, solamente es información que debemos enviar con cierto formato. ¿Ya? Principalmente lo que se sufrió modificación esta declaración jurada es a raíz de que desde septiembre de este año las empresas tienen que retener un 3% adicional en las liquidaciones de sueldo de aquellos trabajadores que hayan solicitado el préstamo solidario tasa cero. Entonces también tienen que agregar esa información. ¿Ya? La declaración jurada 1847 es solamente para empresas con régimen semi-integrado, 14A, donde se tiene que enviar la información del balance. ¿Ya? Fecha límite 30 de junio del 2022. Bien. A ver, después tenemos la declaración jurada 1879, que también sufrió una pequeña modificación, mismo motivo de la 1887. Esta declaración jurada es para las empresas que recibieron boletas de honorario por trabajadores independientes. ¿Ya? Principalmente se informa, obviamente, los montos de las boletas de honorario, pero también las retenciones de esas boletas de honorario que se hicieron. Fecha límite de presentación, 28 de marzo del 2022. Bien. También sufrió la misma modificación, que las empresas también tienen que retener un 3% adicional a aquellos trabajadores independientes que solicitaron el préstamo solidario tasa cero durante el año 2020. La declaración jurada 1909 hace relación a los gastos rechazados del artículo 21, inciso tercero, que hayan determinado de empresas ProPyme general y del régimen semi-integrado. ¿Qué quiere decir esto? Si los socias durante el año realizaron gastos para su propia utilidad, ¿cierto? Para fines personales, esos gastos son gastos rechazados y se tienen que informar para que se le asigne y se le agregue a la base del global complementario a los socios. Entonces, las empresas tienen que informar esto en la declaración jurada 1909, que se envía hasta el 24 de marzo del 2022. Bien. Después tenemos la declaración jurada. Tenemos la declaración jurada 1943, que también sufrió ahí una leve modificación, que principalmente acá la enviamos para aquellas empresas que tengan el régimen de renta presunta, ¿ya? Entonces, aquí estas empresas acá van a informar principalmente cuál es la base en la renta presunta, sobre la cual se le calcula el impuesto de primera categoría y cómo esto se asigna a los socios. Bien, la fecha de vencimiento es el 30 de marzo del 2022. Bien. Luego tenemos la declaración jurada de 1947, que es obligatoria para el ProPyme transparente. Bien. Aquí se va a informar la asignación a los socios de la utilidad que generó la empresa. ¿Bien? Va a ser obligatoria excepto que la empresa no haya asignado ninguna utilidad porque la empresa no generó utilidad, o sea, si la empresa genera pérdida, y además que no haya pagado ningún PPM en el año ni no tenga ningún otro crédito que asignar. ¿Ya? Ojo con eso, porque de repente la empresa tuvo pérdida, pero igual pagó PPM durante el año. Entonces, ese PPM igual se asigna a los socios. ¿Ya? Entonces, en algunos casos va a ser obligatoria, en otros casos no. Acá tenemos fechas distintas de vencimiento de esta declaración jurada para el ProPyme transparente, que es el 25 de marzo para socios, personas jurídicas,
O sea, si la empresa tiene como dueñas otras empresas, el 30 de marzo para empresas que sus socios sean personas naturales, o sea, sus socios sean como nosotros, y en caso de empresario individual, que ya había mencionado algo por ahí, el vencimiento es enviarlo antes del formulario 22, ¿ya? Y el formulario 22 vence en abril. Entonces, si yo soy empresario individual y envío el formulario 22 el 20 de abril, mi vencimiento va a ser también el 20 de abril para esta declaración jurada, o sea, el mismo día o el día antes, pero no necesariamente más. Finalmente, la declaración jurada 1948 va a ser para empresas ProPyme general y para empresas semi-integrado, que se tiene que informar los retiros de los socios. ¿Ya? Esta declaración también es obligatoria, aunque no hayan retiro de socios, para aquellas empresas, sociedad anónima o sociedad por acciones, porque se tiene que informar la cantidad de acciones que tiene cada socio al cierre del año. ¿Ya? Los vencimientos son 14 de marzo para sociedades anónimas abiertas, 25 de marzo cuando los socios de la empresa son personas jurídicas, o sea, otras empresas, el 30 de marzo cuando los socios son personas naturales y antes del formulario 22 si es un empresario individual con ProPyme general o semi-integrado. Bien. Entonces, acá quería mostrarles que ya está disponible las declaraciones juradas para el año 2022. Bien, aquí dentro del Servicio de Impuesto Interno nosotros podemos ver para el año tributario 2022, bien, cuál es la declaración jurada que aparece como F, ¿ya? Y el número. Si yo hago clic acá aparece el formato, si hago clic acá aparecen las instrucciones, ya el vencimiento. Acá tenemos algunas instrucciones asociadas y el certificado asociado, ¿ya? Y también tenemos el estado de declaración, ¿ya? Por ejemplo, si vemos la 1947, que la 1947 es la declaración jurada para ProPyme transparente. Si yo hago clic acá, me aparece el formato original de la declaración jurada. Si hago clic aquí, me van a aparecer las instrucciones. ¿Bien? Y leer esta parte que, como les digo, me informa quiénes están obligados y quiénes no. Por ejemplo, esta declaración jurada no deberá ser presentada en caso de que la empresa no determine base imponible ni créditos o PPMs a asignar a sus propietarios, ni tampoco existan retiros, remesas o distribuciones a sus propietarios durante el año calendario respecto del cual se informa. ¿Ya? Acá me dice que hubo una modificación en las instrucciones. Me dice, se modifica instrucciones de la franquicia artículo 33 bis de la LIR, que principalmente, si nos vamos a las instrucciones específicamente, hace referencia a que el beneficio del artículo 33 bis, ¿ya? Va a ser asignado al socio y que es con derecho a devolución. ¿Ya? El crédito 33 bis es cuando la empresa compra activos fijos y puede, el crédito es de entre un 4 y un 6% de ese activo fijo que sirve para rebajar también el impuesto a pagar. ¿Bien? Bien, entonces, se pueden ir guiando acá con respecto a todo, al formato, a las instrucciones y también el certificado. Por ejemplo, acá el certificado asociado al 69. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a todos los socios que esté informando en la declaración jurada voy a tener que enviarle este certificado informándole qué es lo que envió la empresa como declaración jurada y que por lo tanto esto le va a afectar en su global complementario. Bien, entonces aquí esta información ya está disponible para el AT 2022. Y con respecto al formulario 22, bien, el formulario 22 está
desde el año pasado modificado en el sentido de que tenemos muchos más recuadros, anexos, dependiendo del régimen tributario o de, en el fondo, si es persona natural, qué información tengo que enviar, ¿ya? Entonces, vamos a tener la parte de adelante del formulario 22, que todavía no está disponible publicada, siempre hay pequeñas modificaciones, pero la parte de adelante del formulario 22 va declarado principalmente los impuestos, ya, impuesto global complementario y después más abajo también el impuesto de la empresa, ¿bien? Y tenemos ciertos recuadros para el 14A semi-integrado, para personas natural también tenemos ciertos recuadros, tenemos recuadros para el PROPYME general y recuadros específicos para el PROPYME transparente. Bien, estos formularios 22 se empiezan a enviar desde el 1 de abril hasta el 30 de abril del 2022. Bien, ahora, en los últimos 2 años, bien, existieron plazos, se ampliaron los plazos para poder enviar la información, ¿ya? Pero de momento se puede enviar durante el mes de abril, ¿ya? Igual hay multas si es que obviamente enviamos de manera atrasada y hay impuestos determinados, ¿ya? Ahora, el gran cambio que surgió el año pasado tiene que ver con que, por ejemplo, el resultado, cómo yo llego a la utilidad de la empresa, va a ir en recuadros del formulario 22, o sea, va a estar ahí la información de cómo yo llegué a su utilidad, cuáles son los ingresos, cuáles fueron los egresos que generaron esa utilidad, ¿ya? También van a estar determinados, por ejemplo, otros recuadros importantes como en el PROPYME general y en el semi-integrado, el RAI, ya renta, afectas a impuestos, el capital propio tributario, ¿bien? Los registros de rentas empresariales, los saldos acumulados de crédito. Son distinta información que tengo que completar en el formulario 22 para poder también enviarlo y que no quede con observación. ¿Ya? Bien. Ahora, ya con eso estamos concluyendo el contenido que teníamos preparado para el día de hoy, entender, prepararnos, saber las fechas que nos corresponden enviar información, tanto la empresa como los socios, ¿ya? Bueno, ya con eso concluimos esta charla gratuita del día de hoy. Espero les haya gustado y los espero para que podamos participar en nuestras redes sociales, ¿cierto? Nos puedan seguir, siempre estamos subiendo información a nuestras redes sociales y en el fondo puedan revisar ahí el contenido, ¿ya?